pudiésemos dar algún título al sermón de esta mañana, podría ser el uso de los dones en la iglesia. Quizás un título alternativo pudiese ser también principios esenciales de la ética cristiana. Es importante, hermanos, que recordemos los versos 1 y 2 para dar continuidad al pensamiento del escritor. En los versos 1 y 2 que expusimos la semana pasada, vimos un poderoso llamado que hace Dios a todos los cristianos a entregarnos totalmente a Cristo, a hacer sacrificios vivos, a reformar cada parte de nuestra vida. Vimos esa exhortación a ser diferentes, a ser distintos, a oponernos a los sistemas, a los modos de este mundo. Y todo esto nos enseñaba el apóstol Pablo, no como una forma para ganar la salvación o para obtener algún favor divino. Todo este sacrificio y entrega a Dios, el apóstol Pablo nos dice, debe de ser como una respuesta a las misericordias que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, salvándonos, redimiéndonos de nuestros pecados. El resto del capítulo, incluso el resto de la carta de Pablo a los Romanos, nos va a enseñar cómo es que debe lucir esa transformación, esa renovación, cómo es que se debe de ver esa entrega en la forma en que vivimos. Los cristianos vivimos en dos grandes esferas. Vivimos en la iglesia y vivimos fuera de la iglesia. Hermanos, Pablo nos muestra cómo es que debe de lucir nuestro carácter, nuestra vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo hace esta separación no con la intención de decirnos, es que somos unos aquí y otros allá. No, hace esa separación porque los deberes son distintos. Las funciones, las tareas que hacemos en la iglesia son unas y otras cosas, otras relaciones tenemos afuera. A esto podemos entonces, hermanos, llamarle ética cristiana. La ética cristiana es el conjunto de principios y normas de conducta basados en los valores y las enseñanzas de la Biblia, principalmente en las enseñanzas y en la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Estos principios que todo cristiano debe de asumir y vivir, estos principios, hermanos, no son normas externas. La ética cristiana son valores profundamente arraigados en los hijos de Dios. Todos los creyentes tienen estos valores dentro de sí, no porque se les impongan, sino porque emanan de esa relación que ya tienen con Dios, emanan de ese deseo de reflejar la vida, la conducta de su Maestro y su Salvador Jesucristo. La ética cristiana no es algo que es establecida por un hombre. La ética cristiana la establece Dios mismo. San Pablo se dirige a sus oyentes apelando a su apostolado. Dice el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada. Pablo va a hablar de los principios éticos cristianos y él apela a su apostolado. Es como si él estuviese diciendo que nadie piense que esta ética, esta manera de vivir cristiana va a ser impuesta por algún hombre. No. Estos mandamientos cristianos vienen de Jesucristo mismo y nos fueron entregados a través de sus apóstoles. Ellos tenían la facultad y la autoridad para hablarnos y establecer estos principios en la iglesia, en los creyentes. Este oficio apostólico que recibió el apóstol Pablo, lo recibió
directamente del Señor. Por eso nosotros creemos que ya no hay apóstoles. ¿Por qué? Los apóstoles fueron hombres que recibieron esa autoridad directamente de Cristo mismo. Este oficio de apóstol los autorizaba a ellos y los obligaba a hablar la voluntad de Dios. Así es que lo que vamos a escuchar del apóstol Pablo es la voluntad de Dios para la vida, la conducta de los creyentes. Hoy, hermanos, en esta ocasión vamos a ver tres principios esenciales. Tres principios esenciales sobre la ética cristiana dentro de la iglesia. Hablaremos sobre la humildad, la cooperación y el uso responsable de los dones. Humildad, cooperación y el uso responsable de los dones. El primer principio de vida cristiana que Pablo enseña aquí en nuestro texto, hermanos, es la humildad. Él dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Hermanos, este precepto es claro. Los cristianos no deben de ser arrogantes. No hay nada más opuesto al carácter de Cristo que la arrogancia. El ser engreídos, el manifestar una superioridad sobre otros. Eso es opuesto al carácter que Cristo manifestó. Y somos llamados cristianos porque somos sus discípulos. Nuestro andar es andar como Cristo. Somos, hermanos, llamados a no ser arrogantes. Cristo se definió a sí mismo en Mateo 11. Él dijo: aprendan esto de mí. Esto es algo que Jesús les dijo a sus discípulos: si algo deben de aprender es esto. Aprendan esto de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Deben aprender mansedumbre, deben aprender humildad. Y esto no lo aprenderán en el mundo. No lo aprenderán afuera. Esto lo aprenderán de mí. Él es el modelo. Él es la perfección en esta virtud de la humildad. La humildad verdadera es una característica a imitar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, el orgullo es un pecado que está por naturaleza en cada uno de nosotros. No hay ninguno aquí en esta mañana que esté libre de ese pecado. Por naturaleza somos orgullosos. Está ligado a nuestra carne. Y fue prudente para el Señor Jesucristo decirle a los que creían en Él que debían tener cuidado. Él les advierte y nos advierte a nosotros a no pensar que por ser seguidores de Cristo estamos inmunes a este pecado llamado orgullo. El Señor Jesús todavía sigue diciendo a su iglesia: aprendan de mí. Deben de ser humildes. Deben de ser mansos. Jesús mismo dijo que esto es algo que su pueblo necesita aprender. Aprender humildad. Hermanos, esto implica que tendremos que reconocer nuestras propias limitaciones. ¿Qué dice el texto? Piense de sí con cordura.
Que nadie de ustedes tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Hay dos cosas que veo con claridad y constancia en el cristianismo: los que se enaltecen por un lado y los que se desprecian por otro. Hay dos extremos: los que se enaltecen y los que se desprecian. No hay cordura. Es difícil encontrar cristianos que han llegado al punto de considerarse a sí mismos con cordura. Están los orgullosos y están los que se desprecian. Los super espirituales, los santos, los ungidos, aquellos que los ves y no los toques porque son los grandes hombres de Dios. Ellos nada tienen que ver con el pecado. Ellos están en otro nivel, están más cerca de Dios. Estos se creen que merecen todo y que tienen la autoridad para tener todo. Estos son los que se enaltecen. Pero también dentro del cristianismo están los que se desprecian a sí mismos. Los pecadores, los miserables, los que siempre están tristes y con un pesar profundo en sus corazones. Parece que estos se han olvidado de la gracia y de la misericordia de Dios. Hermanos, no hay cordura en ninguno de estos dos extremos. Siempre, hermanos, son los menos, los más poquitos, aquellos que tienen una perspectiva evangélica, objetiva y realistas de sí mismos. Es importante esto. Tú no puedes estar espiritualmente sano si no tienes un concepto de ti mismo equilibrado, con cordura. Ni aquí, sino que un concepto evangélico, realista, objetivo. Es necesario esto, hermanos, ser sensatos en el concepto que tenemos de nosotros mismos. Algo que diferencia al hombre sabio del hombre tonto, del hombre necio, es que el sabio se conoce a sí mismo. El necio, dice la Escritura, es sabio en su propia opinión. El necio siempre suele tener un concepto más alto de sí mismo que el que realmente tiene. El necio no evalúa sus capacidades y por eso sus obras, hermanos, son inacabadas, son torpes, porque él cree que todo lo puede hacer, porque él se cree que puede mucho, ¿verdad? No evalúa sus capacidades, no es prudente evaluándose a sí mismo, no es sensato, no se autoevalúa con objetividad. Pero el cristiano, hermanos, debe de ser alguien que se juzga a sí mismo con cordura. Debe de saber, usted debe de saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer. No debe de juzgarse con falsa modestia, porque algunos dicen, no, yo no puedo hacer nada, yo soy tan humilde que yo no puedo hacer nada. Eso no es humildad, eso es falsa modestia. Y si usted se juzga a sí mismo con falsa modestia, entonces usted no hará nada en el reino de Dios. Porque usted no podrá hacer nada, usted solamente es polvo, es inútil. Entonces usted no podrá entregarle a Dios nada. Hermanos, eso es falsa modestia, eso no es humildad. Pero tampoco se debe de ser presuntuoso creyendo que puede hacer cualquier cosa. Lo que sea yo puedo hacer. No. El problema de que no conozcas tus capacidades y tus limitaciones es que
de repente te vas a ver involucrado en tareas que no tienes la capacidad para hacerlas eficazmente. Ahora, para reconocer nuestras limitaciones, hermanos, se necesita mucha humildad. Mucha humildad para poder decir, yo no tengo estas capacidades. Tenemos que hacer morir el yo y eso no es fácil. Pero sí, hermanos, quiero enfatizar en esto. Recuerde que humildad no es falsa modestia. Debes saber lo que sí eres capaz de hacer para Cristo. Debes de conformarte a ello y entregárselo al Señor. Y eso es lo que ahorita vamos a ver a través de meditar en los dones. Nuestro razonamiento autocrítico debe de ser, dice el texto, conforme a la medida de fe. La palabra fe es pistis en el griego, que significa convicción. ¿Cuál es la convicción que debemos de tener con respecto a mis capacidades para poder servir a Dios? Bueno, el mismo texto no lo dice. En el versículo 4. Y esto nos lleva a nuestro segundo principio ético cristiano. El primero es humildad, el segundo es cooperación. Dios nos da, hermanos, a los hijos de Dios la convicción que dentro de la iglesia existe la diversidad y la colaboración mutua guiada por el Espíritu. Esa es la regla de fe. Cooperación. Tenemos en la iglesia unidad, pero dentro de la unidad hay diversidad y colaboración. Dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Pablo ejemplifica a la iglesia de Cristo como un cuerpo. Ahora, hermanos, los miembros de un cuerpo no discuten entre sí. La mano no se anda peleando con el hombro, ¿verdad? El pie no anda discutiendo con el codo. Hermanos, eso no es así. Los miembros no discuten, los miembros del cuerpo cooperan. Los miembros no se envidian, cooperan. Los miembros de nuestro cuerpo no se pelean, los miembros de nuestro cuerpo cooperan. Todos ellos cooperan para llevar a cabo un mismo objetivo. Imagínese usted, yo quiero desde aquí levantar esa silla con mi mano. Y imagínese la mano llevándose toda la gloria y dice, no, pues aquí voy a ser la buena porque yo seré quien va a sujetar. Imagínese después al bíceps diciéndole a la mano, no, que tú vas a llevarte la gloria. No, la gloria es mía, porque si yo no ejerzo la fuerza, tú no puedes levantar eso. El bíceps no discute con la mano. Ay, después dirá la espalda, no, para que levanten esa silla, no es la mano ni es el bíceps, soy la espalda quien tiene que ejercer la movilidad para elevarla. Y luego dirán las piernas, no, soy yo. Yo soy quien sostengo. Y dirán los pies, no, ¿qué van a hacer las piernas? Soy yo, si no hay pies se caen, no hay equilibrio. Hermanos, los miembros cooperan, el cuerpo funciona a través de la diversidad y de la colaboración mutua. Esa es la belleza de la iglesia. Hoy, hermanos, así, hermanos, la iglesia, cada creyente tiene un don y tiene una función particular. Y todos los miembros son importantes para el funcionamiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
En la iglesia unos son aptos y llamados para una clase de servicio y otros son aptos y llamados para otra clase de servicio, pero todos importan. Todos son importantes. Así que la iglesia funciona como Dios manda solamente cuando todos los miembros colaboran y cumplen su función. Así es que no tenemos que envidiar lo que Dios le da a otros. No tenemos que lamentarnos porque Dios no nos dé a nosotros lo que Dios le dio a otro. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios hizo a su iglesia con diversidad, con distintas funciones, y no tenemos que acapararlo todo. No tenemos esa necesidad porque Dios no hizo a la iglesia para funcionar así. Cada uno de nosotros tiene que aceptar y usar el don o los dones que Dios le dio. Esa es la voluntad de Dios. La diversidad de la iglesia es algo intencional. Dios la hizo así intencionalmente. Y esa diversidad es necesaria para el funcionamiento. Esto es parte del diseño de Dios para su iglesia. Nuestra edificación y crecimiento entonces, hermanos, tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual no es algo independiente. Tú no puedes crecer espiritualmente de manera independiente. Porque en el diseño de Dios fue que tú fueras una parte del cuerpo de Cristo y que en colaboración y armonía con otros miembros del cuerpo, tu vida fuera edificada juntamente con tus demás hermanos. ¿Se da cuenta el diseño hermoso de Dios en su iglesia? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando confesamos ahorita el credo. Creo en la Santa Iglesia Católica. Creo en la comunión de los santos. Dios nos ha colocado en un cuerpo y en ese cuerpo yo tengo una función específica donde tengo comunión con los santos, con otros miembros, y en esa diversidad enriquezco mi vida y soy edificado como casa de Dios, para la gloria de Dios. Ninguno de ustedes tiene todos los dones. El pastor no tiene todos los dones, ni ustedes tampoco. No hay ninguno que tenga todos los dones. Por eso, hermanos, todos somos dependientes. No somos independientes. Dependemos, hermanos, y aunque nos cueste trabajo decir, dependemos de otros. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero dependemos del buen funcionamiento de los otros miembros también. Somos dependientes, hermanos. Así como les he dicho, hermanos, que no hay ninguno que tenga todos los dones. Tampoco, hermanos, hay uno solo de ustedes que pueda decir yo no tengo ningún don. Todos ustedes tienen alguna función en el cuerpo de Cristo, porque son miembros del cuerpo de Cristo. Tú tienes una función dentro del cuerpo de Cristo. No existe ningún cristiano que no tenga alguna función en el cuerpo de Cristo. O sea, no existen apéndices, ¿no? O sea, añadidos, así como que algo que no está en el cuerpo, pero se lo vamos a poner. No. Usted tiene algún don. Siempre Dios, al colocar a un creyente en la iglesia, este creyente forma parte del cuerpo y tiene algún propósito o función dentro de la iglesia.
Nos necesitamos, hermanos, mutuamente. Soy importante, eres importante. Algunos piensan, no, solamente los oficiales de la iglesia son importantes, el pastor, los diáconos, los maestros. No, hermanos, eso no es así. Tú eres importante y hay dones que Dios ha dado y ahorita vamos a ver algunos de ellos. Ahora, en esta dinámica, hermanos, de cooperación, algunos van a tener que aceptar el hecho de que su servicio a Dios ha de ser humilde y poco reconocido. ¿Escuchó? Algunos tendrán que aceptar el hecho de que en este diseño de Dios perfecto de su iglesia, algunos serán miembros que su función será una función humilde y poco apreciada. Pero debemos entender que aunque esa función sea así, sea humilde, su cooperación es importante. Incluso aunque no se vea, aunque su función no se vea, ni vaya a recibir alabanza, ten la seguridad de que eres importante en el cuerpo de Cristo. Lo que tú le ofreces al Señor, tu servicio humilde que le ofreces al Señor con fe y agradecimiento, es importante. Por eso el mandato que hace Pablo dice, digo pues por la gracia del Señor, dice, a cada cual que está entre vosotros, a todos, a cada uno de los que son parte de la iglesia, les digo estas cosas. Cada uno tiene su función y es importante por humilde que sea su servicio o entrega a Dios. Ofrézcanse, dijo el apóstol Pablo, ofrézcanse en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ofrézcanse, todos, entréguense al Señor en cuerpo y alma. Todos tienen algo que ofrecerle al Señor. Todos tienen una función en su cuerpo. Ahora, hermanos, cuando un miembro no se ofrece a sí mismo al Señor, no entrega su servicio a la iglesia, al resto del cuerpo, no da de lo que Dios le ha dado, hermanos, podemos entonces decir que estamos siendo privados de algo. Algunos dicen, no pasa nada si no voy a la iglesia. No pasa nada si yo me quedo en mi casa. No pasa nada si no me quedo al ágape, a la comunión. No pasa nada, sí pasa. Nos privas de algo. Nos estás privando de lo que Dios te ha dado a ti para que tú le sirvas a Él y nos edifiques a nosotros. Sí pasa. Porque no somos independientes. Si eres de Cristo, te necesitamos. Si eres de Cristo, tu servicio, tus dones, tu función es importante para nosotros. Cooperación, humildad, cooperación. Tercero, el tercer precepto ético cristiano es el uso responsable de los dones. De manera que, dice el apóstol en el versículo 6, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, y así los demás, hermano. Es importante entender que los dones no son para beneficio personal. Úsese, dice el apóstol Pablo. Si tienes alguno de estos dones,
úsese, pero ese servicio no es un servicio personal. Ese uso no es para ti. No son para tu beneficio personal. Los dones son para beneficio corporal. La función de la mano no es para bendecirse a sí misma. Es para el servicio de todo el cuerpo. La función del ojo no es para servirse a sí mismo, es para beneficio de todo el cuerpo. La boca, los dientes, es para el beneficio del resto del cuerpo. Así, hermanos, los dones son para el beneficio de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, los dones tienen que ser ejercidos con modestia. La palabra don, que está escrita, fue traducida así en el original, es carisma. Los carismas que cada uno tiene dentro de la iglesia no deben utilizarse en una forma desmedida tampoco. Un problema es no usarlos y el otro problema es usarlos en una forma desmedida. Existe siempre el peligro cuando usamos los dones de dejar de ser personas o cristianos espirituales y volvernos espiritualistas. Los dones se deben de ejercer con modestia. El que ejerce sus dones de manera espiritual sigue el ejemplo de Cristo. Lo hace en plena dependencia del Espíritu Santo, buscando la dirección de Dios en cómo, cuándo y dónde usar sus dones. Yo tengo un don, yo lo usaré como yo quiera. Yo tengo un don, yo lo usaré cuando yo quiera. Yo tengo este don, lo usaré donde yo quiera. No se extralimite, porque esto no es así. El espiritual seguirá el ejemplo de Cristo. Jesús pudo haber sanado a más personas. ¿Y por qué no las sanó? Jesús pudo haber predicado más sermones. ¿Y por qué no lo hizo? Pudo haber resucitado a más personas. Pudo haber visitado otros lugares. ¿Y por qué no lo hizo? Él administró sus dones, siendo guiado por el Espíritu Santo, no conforme a lo que él mismo quería, sino yo hago lo que mi Padre. Debe de haber un uso responsable de los dones. Cómo, cuándo y dónde es importante. El espiritual, el hombre espiritual, va a servir a los demás reconociendo que ese poder, ese don proviene de Dios y no de ellos mismos. Por lo tanto, se sujetará, se limitará a lo concerniente, a lo bíblico. No se extralimitará, será modesto con el uso de sus dones. Aunque a usted le cueste trabajo de verlo, el uso de los dones de Jesús fue muy modesto, muy modesto. Aunque dice el apóstol Juan, ¿verdad? Dice, si les contáramos todas las cosas que hizo el Señor, aún así, lo que Él pudo haber hecho como Dios y con todo el poder de ser Dios, lo que Él hizo fue muy modesto. Debemos nosotros seguir el ejemplo de Cristo. Porque no solo se trata de usar los dones que Dios nos ha dado, hermanos, se trata de hacer un uso responsable de ellos. Es importante el propósito, la actitud y la motivación con la que servimos. Siempre han existido en la iglesia los que hacen un uso irresponsable de los carismas. Son los espiritualistas. Los que se extralimitan en el uso, saliéndose del marco bíblico, pareciéndose más a los fariseos que a Cristo, ministrando para complacerse a ellos mismos, para ganar reputación, ministrando para ser visto de los hombres.
¿Cómo sirve ese siervo de Dios? Dicen, ¿no? Así como repiten la R, ese siervo de Dios. Y la pregunta es, ¿estás sirviendo con verdadero afecto y amor hacia los hermanos? ¿O es como los fariseos que hacían todo lo que tenían que hacer, pero dice para ser visto de los hombres, para ganarse una reputación? Hermanos, tenemos que hacerlo dentro del marco bíblico. Tenemos que hacerlo con fe en Jesucristo. No regodeándonos de las capacidades que tenemos. Antes debemos de darle la gloria a Dios. Ser modestos. Para ser responsable en el uso de los dones, hermanos, comencemos con reconocer que los dones vienen de Dios. Vienen de Dios. Pablo los llama carismas. Esa palabra significa algo que Dios le da a una persona que no habría podido adquirir por ella misma. Es un don, es un regalo inmerecido, algo que Dios te da, que tú no pudiste haber obtenido por ti mismo. Los dones espirituales son eso, son carismas, son cosas que tú no pudiste haber obtenido si Dios no te lo da. Y si Dios no lo dio, dice la Escritura, ¿de qué nos gloriamos? Cada uno de ustedes que forman parte del cuerpo de Cristo tiene algún don, algún carisma. Los dones son algo extra que Dios le ha dado, algo que te distingue. Por ejemplo, una persona puede haber estudiado 4 años de gastronomía, tener los mejores maestros, chef, ¿verdad? Pudo haberse hecho de los mejores utensilios para la cocina y tener el mejor recetario de las recetas más gourmet que existan. Hermanos, pero cuando prepara la comida, pues simplemente no tiene ese algo que se necesita. Sin embargo, puede haber otro que sin haber estudiado, puede tener su restaurante en un lugar callejero y ese hombre tiene el don y agarra las cosas, no tiene los mejores utensilios, ni ha estudiado tanto, prepara algo y cuando lo pone en la mesa, cuando lo pones en tu paladar, explotan los sabores, porque tiene algo especial. Bueno, en la iglesia, por ejemplo, una persona puede practicar muchos días para hablar en público y no consigue eso especial que mueve a la congregación. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Hay dones. Mientras que otro pasa al frente y cuando apenas habla una frase, 2 frases y ya tiene toda la atención de su audiencia. Eso es un don. No lo consiguió por él mismo, Dios se lo da y la gloria es para Dios. Ahora vamos a ver algunos dones que Pablo especifica en este texto. El don de profecía. Hermanos, rara vez se menciona este don en el Nuevo Testamento, con el sentido de que algunos o teníamos o tienen, en el sentido de que profecía es predecir el futuro, ¿verdad? No, pocas veces se menciona eso, y usted ya sabe que nosotros creemos que este don cesó una vez que el Señor respaldaba a sus apóstoles para haber establecido todo el Nuevo Testamento. Estas cosas ya no fueron así, pero incluso, de hecho, en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, su función no era predecir el futuro. Su función principal no era predecir eventos futuros, su función era venir
y hablar la palabra de Dios. Lo que Dios les comunicó, decírselo al pueblo. Esa era la función del profeta, ser un vocero de Dios. Arrepiéntanse, el Señor se arrepienten, Él promete esto, Él será misericordioso, vuélvanse a Jehová, y el Señor hará esto. Y les recordaba. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, era simplemente transmitir el mensaje de Dios. En 1 Corintios 14:3 se dice que el que profetiza hable para edificar, exhortar y consolar. Es decir, ¿y qué es lo que hace un predicador? Exactamente eso. Los predicadores edifican, exhortan y consuelan con la palabra de Dios. Bueno, entonces el hombre que tiene este don, el don de predicar y de transmitir el mensaje de Dios, tiene que saber lo que dice. El profeta tiene que conocer el mensaje. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El que profetiza, vamos a ver, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. La medida, el canon, la regla. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla de todo creyente? La palabra de Dios. La palabra canon significa eso, regla. Regla. La medida de fe, que es la palabra de Dios. El profeta, el predicador, el que habla en nombre de Dios, debe de conocer la palabra. Esa es su regla, esa es su medida. No debe de extralimitarse, no debe sobrepasar la medida de fe, la regla de doctrina. No debe de ir más allá. Confórmese a eso. El uso de su don ha de ser ese, entonces sujetarse a la medida de fe. Tienes que saber lo que vas a decir. El predicador debe de usar su don teniendo la capacidad de entender y de enseñar eficazmente. Ese es el uso responsable de un predicador, de usar su don. Así es que cuando un hombre se para a predicar la palabra de Dios y empieza a hablar de sus sueños, o empieza a hablar de una experiencia, o empieza a hablar, pasa toda la hora de su exposición hablando de su testimonio, ese hombre no está haciendo uso responsable de su don. No se sujeta a la regla, a la norma, no está hablando. Su función es hablar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra. Tiene que tener la capacidad entonces de entender la palabra de Dios y de enseñarla, de transmitirla, de hacerla comprensible a sus oyentes. Úsese conforme a la medida de fe, que este don no se exceda, hermanos, no pase, no vaya más allá, que siempre esté dentro del marco bíblico. Segundo don que menciona el apóstol Pablo, el don del servicio. El don del servicio práctico. Dice el versículo 7, o si de servicio en servir. La palabra ahí es diaconía. Pero ya aprendimos en las clases que tuvimos hace poco sobre qué significa esto. Todos somos diáconos. Algunos son oficiales, pero todos tenemos el llamado a servir. Pero hay personas, hermanos, que lo tienen esto como un don. Y para mí es interesante ver cómo Pablo coloca el don del servicio, el don de servir, entre los primeros dones de la lista. Puede que alguno de ustedes nunca tenga la oportunidad de subirse a un púlpito para predicar a Cristo, pero todos ustedes tienen la oportunidad de servir a Dios, de ser siervos de Dios en las cosas prácticas, de servir a la iglesia. Y hay algunos que tienen ese don.
Dice, el tercer don de esta lista es el don de enseñar. Que no basta con proclamar la palabra de Cristo, no basta con proclamar el mensaje, también hay que explicarlo. Y para eso Dios dota a algunos con el don de enseñar a otros, de hablar con claridad y de explicar la palabra de Dios. Hay hermanos dotados con ese don y como también ya aprendimos, no necesariamente llegarán a ser pastores. Dios les conceda el don también de ser ancianos, el oficio de anciano. Pero hay hermanos que son una bendición en la iglesia porque Dios los dota de manera especial para enseñar. Estos también forman parte del cuerpo. Así es que uno puede pensar, si yo sirvo a Dios, yo tengo el don del servicio, de estar al pendiente de las necesidades, y aunque no soy un diácono oficial, a mí me gusta, me nace estar al pendiente de las necesidades de la iglesia, de la limpieza, de todo lo que visible de la iglesia. No piense que es menor que el que es maestro y está en el púlpito. Todos son importantes. Está el don de la exhortación. El don de la exhortación. Yo sé lo que están pensando. Algunos dicen, yo tengo ese don, que me gusta andar regañando a los hermanos. No, hermano, eso no significa. La palabra exhortación es dar ánimo. Es dar ánimo. Hay hermanos que alientan de manera especial y de manera única. Tienen ese don de alentar, de confortar. Dios les ha dado la gracia de ayudarnos a infundirnos aliento en los momentos de necesidad. Son una bendición estos hermanos. Hay hermanos que piensan, ¿verdad?, que esto se trata de andar regañando a los demás, andar señalando pecados. Están los exhortadores. No, para nada. Se trata de animar a los que están desalentados. Hay una regla en la Marina de los Estados Unidos, hay una regla que tienen ellos, y es que ningún oficial debe de desanimar a otro en el cumplimiento de su deber. Es castigado que alguien desanime a otro cuando está haciendo su trabajo. Así es que esto no se trata de andar señalando que está mal. Eso no es exhortación. Hermano, están estos hermanos que alientan, que animan. El verdadero exhortador no te va a dejar suspendido sobre las llamas del infierno cuando se encuentra contigo. Él es un exhortador. No. Para eso tenemos a Satanás, ¿no? El acusador de los hermanos. El verdadero exhortador no te va a... Hablé con el hermano y me dejó sintiendo que estaba así de cerquita ya del infierno. No, eso no es el don de exhortación, hermano. El que tiene el don de exhortar, de consolar, hermano, lleva dos cosas. En una mano lleva la verdad, que es dura, pero en otra mano lleva el aceite, lleva el ungüento, lleva el bálsamo del evangelio para consolarte, para animarte. Okay. Está otro don, está el don de compartir. Dice, el que reparte con liberalidad. Hermano, Pablo entiende que hay hermanos con este don, hermanos que sobresalen en la iglesia por una generosidad genuina y extraordinaria. Ahora, hermanos, estamos hablando de dones espirituales, son capacidades espirituales que algunos tienen. Y en este sentido, hay algunos que tienen la capacidad espiritual para contribuir materialmente y suplir las necesidades que tiene la comunidad de la iglesia.
Y esto es un don. Personas que contribuyen con finanzas o cuando ven algo, ellos colaboran y aportan para suplir eso. Pero son personas que esto lo tienen como un don, no como una acción caritativa. Algunos pueden pensar, a mí me gusta esto, pero quizás esto sea caridad, quizás esto no sea importante. Sí, sí es importante y es valioso y es espiritual, porque la generosidad no está naturalmente en nosotros. Somos egoístas por naturaleza, pero hay hermanos que Dios les promueve esto en el corazón para que ellos aporten de manera significativa en el avance del reino. Esto es algo espiritual. Ahora, estos hermanos no son, porque aquí está la diferencia pues, entre el espiritual y el que no es espiritual. Hay gente que es caritativa, pero no es una caridad espiritual, es una caridad mundana y diabólica. Hay quienes son caritativos, ¿verdad? Que ayudan, pero están fisgoneando las vidas de los demás. Porque como le gusta andar viendo cómo están todas las cosas, ahí andan queriendo saber de todo. Y sí, cuando encuentran algo, pues apoyan, pero su deseo es estarse entrometiendo. Y luego cuando dan, preguntan y son bien parlanchines. Cuando te están dando, te sueltan un sermón. No, eso no es espiritual. Tú das. El espiritual suple la necesidad y se retira. Porque su deseo no es llevarse gloria, ni reprender a alguien, ni andar en chismes o en andar conociendo situaciones. No, hermano. El que es espiritualidad da con generosidad porque tiene un profundo deseo de responder en algo a la gracia que ha recibido de Dios. Si yo puedo dar de mis finanzas, de lo que Dios me ha dado, lo hago por gratitud, lo hago con alegría, con contentamiento. Yo reconozco que todo lo que tengo proviene de Dios y esta es la forma en que yo quiero servir a Dios. Esto también es un don, hermano. El que comparte, el que reparte, dice Pablo, hágalo con liberalidad. Ahora, hermanos, este don tiene sus limitaciones, debe de ser un uso debe de ser llevado a cabo responsablemente. Y esto se ve en la administración del don. Nadie debería de excederse a algunas cosas. Hay algunos fanáticos que pueden ver esto. Esta es una oportunidad de decir que yo tengo un don y le voy a quitar el pan de la boca de mis hijos, voy a quitar el alimento de mi mesa para llevarlo a la iglesia. Está mal eso. Eso no es un uso responsable no es nada espiritual. Para nada eso es espiritual. Eso es fanatismo. ¿Cómo vas a dejar desprotegida a tu familia para tratar de proteger o ayudar a la iglesia? Esa persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, esto nos sirve, hermanos, para también detectar a aquellos que son falsos espirituales, ¿no? Cuando usted ve a alguien, usted no diga, qué espiritual es. En una ocasión, lo he contado algunas veces porque fue algo que no lo podía yo creer. Un hombre se me acercó, tenía un hijo estudiando fuera de la ciudad y no le mandaba dinero. Lo tenía estudiando
fuera de la ciudad y el hijo habló conmigo y me dijo, es que no la hallo, me voy a regresar porque no me manda dinero mi papá, necesito comer, y no me mandan, me voy a regresar. Tenían problemas ellos dos. Y esta persona se acercó conmigo y me dijo en una ocasión, pastor, ahí tengo un dinerito guardado, yo le voy a ayudar, deme chancita, yo le voy a ayudar y le voy a ayudar bien para que rentemos un mejor lugar y estemos mejor. Le dije a este hombre, hermano, tome su dinero y mándeselo a su hijo. Porque lo que este hombre quería hacer no era nada espiritual ni agradable a Dios. Ni agradable a Dios. Entonces, hermanos, uso responsable de los dones. Es lo que estamos viendo. Humildad, cooperación y uso responsable de los dones. El otro don, el siguiente don dice, el que preside con solicitud. Hay algunos hermanos que son llamados a la iglesia a realizar algunas tareas. Y estos llamados son llamados porque se ve en ellos el don de la responsabilidad. Estos presiden porque la iglesia ve en ellos el don de ser responsables y tienen la capacidad de poder dirigir o de llevar a cabo alguna tarea. Estas personas son así, muy responsables en sus trabajos. Ellos dirigen con solicitud lo que se les pide. Sirven a la iglesia en cualquier tarea con un celo especial en el Señor. Es decir, ¿quién es apto para esta tarea? Y el pastor que conoce a sus ovejas y ve los dones en ellos, dice, yo voy a encargar esto a este hermano o a esta hermana, porque esta hermana tiene el don de la responsabilidad. Ella puede presidir o él puede presidir este trabajo, esta tarea, porque Dios lo ha dotado con un celo. Cuando él se le encarga algo, lo hace con ganas, lo hace diligentemente. Yo no voy a estar pensando si lo va a hacer o no lo va a hacer. Estoy pensando, yo descansamos porque sabemos que ese hermano tiene ese don o esa hermana. Hermanos, eso es un don de Dios. Y estos hermanos también son una bendición para todos nosotros. Por eso es muy importante que los pastores identifiquemos los dones en la iglesia. Que si no encargamos cosas a personas, ponemos a presidir tareas a personas que no tienen este don, y entonces el cuerpo no funciona como podría funcionar. Yo reconozco en algunos de ustedes ese don, y por eso tienen mi confianza y tienen la confianza de la iglesia para realizar algunas tareas. Eso es un don de Dios. Hágalo siempre con solicitud. Siga haciéndolo con solicitud. Está por último el don de misericordia o compasión. Dice, el que hace misericordia con alegría. Este también, hermanos, es una capacidad espiritual que permite a algunos creyentes mostrar la compasión, la empatía por los que están sufriendo, por los que están en situaciones difíciles. Estos hermanos están dotados por Dios y están en la iglesia para ser un reflejo de lo que Cristo es. Si hay una característica que brilla y resplandece en Jesucristo nuestro Señor, es su misericordia, la compasión que Él tuvo. Y estos hermanos reflejan a Cristo de esa manera, visitando a los enfermos, apoyando a las familias cuando están en duelo. Si hay algún anciano que cuidar, se preocupan por ellos, de cómo está su salud. Estos hermanos están dispuestos a sentarse y prestarle el tiempo a aquella persona que necesita ser escuchada. Cuando llega una familia nueva, personas nuevas,
Sienten un interés los ven vulnerables porque son nuevos y sienten un interés y un deseo de cobijarlos. Así ellos expresan misericordia y compasión. Son una bendición para todos. Hermanos, estos son 3 principios éticos de la vida cristiana. Espero que podamos recordarlo y así continuar por el resto de esta carta, aprendiendo cada uno de los principios con los cuales Dios nos llama a vivir y a reflejar. Humildad, cooperación y uso responsable de los dones. Oremos, hermanos.